Buen día muchachos, en este video vamos a seguir con los temas de cinemática. Si recuerdan lo último que, o bueno, lo que vimos ayer en general, fueron más que todo las definiciones, ¿verdad? Se definió qué es distancia, cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento, ¿verdad? Distancia simplemente es una cantidad de cuánto nos movemos, desplazamiento en realidad me dice en qué dirección me moví yo también porque es un vector. Eh, y cómo son diferentes estas dos, ¿verdad? No siempre, o sea, en general no siempre van a ser lo mismo. Luego también vimos lo que es rapidez y velocidad. De nuevo, la diferencia es rapidez simplemente es una cantidad de escalar que me dice qué tan rápido me estoy moviendo. Y la velocidad me dice con qué o sea, con qué rapidez me estoy moviendo, pero en qué dirección también, ¿verdad? Entonces esas son las diferencias principales. Luego se definió lo que es aceleración, se define aceleración media e instantánea, velocidad media e instantánea también, ¿verdad? La aceleración en todo caso es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Entonces, esas son más que todo definiciones, ¿verdad? ¿Y para qué vamos a utilizar esas definiciones? Para lo que se viene ahorita en adelante, que es movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para estas vamos a utilizar cantidades instantáneas y técnicamente, o entre comillas, tenemos que olvidarnos de estas definiciones que hicimos anteriormente, porque ya cuando trabajamos específicamente con problemas de cinemática de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a usar 4 fórmulas que son las que vamos a derivar o encontrar hoy. Y cabe mencionar que como estos movimientos van a ser rectilíneos, a veces, en algunos casos, yo voy a decir en cuáles, la distancia y el desplazamiento van a ser los mismos, o la velocidad y la rapidez van a ser los mismos en casos específicos que yo les voy a mencionar. Entonces, fíjense bien, aquí simplemente definen que, bueno, ya sabemos que vamos a trabajar con movimiento rectilíneo. Por rectilíneo estamos hablando pues en línea recta, uniforme y uniformemente acelerado. Cuando decimos uniforme es velocidad uniforme, o sea que la velocidad es constante, y uniformemente acelerado es cuando el objeto acelera pero la aceleración es constante, ¿verdad? Permanece con la misma aceleración siempre. Entonces, aquí lo que nos están diciendo, simplemente recordamos la definición, ¿verdad? A la aceleración media es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y lo que nos mencionan es que nosotros, por decir así, somos los dueños del reloj, ¿verdad? Entonces, al final, el tiempo inicial para nosotros siempre va a ser cero, ¿cierto? Yo siempre empiezo a medir en tiempo igual a cero, no empiezo a medir en tiempo con un cronómetro. Cuando quiero medir algo con un cronómetro, no empiezo en tiempo igual a 5 segundos, ¿cierto? Entonces, tiempo inicial es igual a cero y le quitan la F, ¿verdad? Tiempo final, porque queda sobreentendido que ese es el tiempo final cuando empezamos a medir con t igual a 0. Entonces esa aceleración media queda así. Y ellos lo que dicen acá, ¿verdad? Es que si estamos hablando de movimiento uniforme o uniformemente acelerado, entonces la aceleración media y la aceleración instantánea es la misma, ¿verdad? Esto no, bueno, puede que le salga en el cuestionario, ¿verdad? Pero más adelante en la resolución de problemas no tienen que recordarlo tanto. Más para la solución de ejercicio, para el cuestionario, perdón, puede que le llegue a salir, ¿verdad? Si el movimiento es uniformemente acelerado, la aceleración media y la instantánea son la misma. Y lo mismo podemos hacer con la velocidad media. Si es uniformemente acelerado, entonces yo la puedo sacar como un promedio de la velocidad final más la velocidad inicial entre dos. Esto, como les recuerdo, no lo van a ocupar usualmente en los problemas, pero tal vez le puede servir para el cuestionario. Eso sí, no estoy seguro. Entonces esta es una información que les ayuda. Entonces ahora, con las nuevas condiciones que nosotros impusimos porque sea movimiento uniformemente acelerado, yo puedo simplemente agarrar una de estas ecuaciones, por ejemplo esta, y hacer un despeje. El tiempo aquí está dividiendo, ¿cierto? Entonces lo paso a la izquierda, a la derecha, perdón, multiplicando. Y luego este que están restando lo puedo pasar sumando al otro lado, ¿verdad? Y con eso yo obtendría esta ecuación que está en rojo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y esa es nuestra primera ecuación de la cinemática.
En esta sección vamos a derivar o vamos a llegar a 4 ecuaciones que con esa vamos a resolver todos los problemas de cinemática que nosotros nos encontremos. Y yo les voy a ir, no creo que se miren todas las ecuaciones en un solo lado, pero yo les voy a explicar por qué. Solo ocuparemos esas 4 cuando a nosotros nos den un problema de movimiento uniforme o movimiento uniformemente acelerado. Entonces, esta se obtiene de allá. Si simplemente ustedes no ocupan en realidad hacer el proceso intermedio acá, pero si quieren saber, esta sale de acá. Luego dice, esta la nombramos la primera ecuación. Si igualamos las ecuaciones 1 y 3, o sea, esta y la 3 no la encuentro, pero me imagino que sería esta. Obtenemos esto, RF menos RI sobre T es igual a BF más BI sobre T. Entonces, haciendo un despeje, ¿verdad? De nuevo, o sea, dejándolo todo nítido, nosotros podemos llegar a esta ecuación, que es la segunda ecuación de cinemática. RF, que es posición final, aquí están escritas de forma general, ¿verdad? Posición final es igual a posición inicial más un medio de la suma de la velocidad final más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Esta es nuestra segunda ecuación de cinemática, primera ecuación de cinemática. Luego dice, si sustituimos la primera ecuación de la cinemática en la segunda, o sea, si se fijan aquí tengo BF, entonces yo puedo sustituir esto en esta. Eso es lo que ellos hacen acá. Y de nuevo volvemos a hacer los despejes respectivos. Yo tengo otra ecuación que queda velocidad final, posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Con las mismas técnicas podemos volver a utilizar, por ejemplo, aquí tengo RF, sustituir RF acá, o combinar algunas de las otras ecuaciones y llegamos a la cuarta, ¿verdad? Como les repito, a nosotros para cuestiones de la clase no nos importa mucho saber de dónde salieron las ecuaciones, más que todo, sino cuáles son estas 4 ecuaciones en rojo y luego aplicarlas, ¿verdad? Entonces, si yo hago eso, obtengo la ecuación velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por posición final menos posición inicial. Entonces he obtenido 4 ecuaciones. Vamos a ver si podemos hacer que se mire la última en la misma página sin necesidad de que nos movamos. Ahí se miran las 4. Entonces miren, con esas 4 ecuaciones en rojo nosotros vamos a poder resolver técnicamente cualquier ejercicio de cinemática que nos den. ¿Por qué? Las variables que nos van a dar o que están en juego cuando nosotros estamos resolviendo para cinemática son aceleración, posición final, posición inicial, velocidad final y velocidad inicial y el tiempo. Usualmente la posición inicial nosotros la vamos a poner igual a 0, ¿verdad? Porque nosotros elegimos el sistema de referencia, eso lo vamos a ver en los ejercicios. Entonces nosotros elegimos el sistema de referencia de tal forma de que la posición inicial es igual a 0. Pero en general, si se fijan, la primera ecuación tiene velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Entonces, en algún ejercicio que a mí no me den información de las posiciones, yo aquí tendría una fórmula que no depende de las posiciones. Entonces yo puedo trabajar directamente con esa. ¿Qué pasa si a mí en vez de no darme las posiciones no me dicen cuánto es la aceleración de un sistema? Bueno, aquí tengo una ecuación que está solamente basada en posición final, posición inicial, velocidades y tiempo, ¿verdad? Entonces, si a mí no me dan la aceleración, entonces yo puedo trabajar, o también depende de los datos que me está dando el ejercicio, ¿verdad? Pero en general, si yo no tengo aceleración, es posiblemente que utilice esta. Ahora miremos la otra. Esta no incluye la velocidad final, ¿cierto? Entonces, en algún caso que yo no tenga la velocidad final y tenga los otros datos que están acá, yo puedo utilizar esta. Y por último, la última no incluye el tiempo. Entonces, si en algún caso también yo no tengo el tiempo, puedo irme a esta para empezar a resolver los ejercicios. Esto tal vez no sea tan claro simplemente hablándolo, ¿verdad? Porque ocupamos leer un ejercicio y ocupamos saber cuáles son los datos que tenemos a nuestra disposición para saber cuál de las 4 ecuaciones vamos a usar, ¿verdad? Entonces lo que yo usualmente hago es preguntarme, poner un check en cada variable que a mí me están dando, un signo de interrogación en la que me están pidiendo y después viendo
si tengo todas las variables necesarias para resolver el ejercicio, ¿verdad? Entonces, como les repito, esas 4 ecuaciones van a ser útiles o van a ser las que nos van a ayudar a nosotros a resolver problemas con movimiento uniforme o movimiento uniformemente acelerado en línea recta. Fíjense lo que está en negrita, dice, si el punto material no se mueve con aceleración constante, no se pueden utilizar estas ecuaciones. En la mayoría de los casos, yo creo que en todos los casos, los ejercicios que nosotros vamos a resolver son con aceleración constante, pero tengan eso en mente, ya sea para preguntas teóricas o en el caso de que den un ejercicio, ustedes saben que si no tiene aceleración constante, yo no puedo usar estas definiciones. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de movimiento en línea recta. Dice, primero que todo, pasos para la solución de los ejercicios, ¿verdad? Entonces, dice, primer paso, usualmente es bueno hacer un dibujo o un esquema de la situación que se nos da, ¿verdad? Nosotros cuando nos dan un problema nos relatan qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Un carro está acelerando, nosotros lanzamos una roca hacia arriba, está cayendo un paquete, no sé. Entonces nosotros hacemos un dibujo rápido y ubicamos el sistema de referencia. Siempre vamos a ubicarlo de tal forma que sea más conveniente para nosotros. Y usualmente la forma más conveniente es poner el 0, o sea el origen, en la posición inicial del objeto. De esa manera, la posición inicial siempre va a ser igual a 0. Y por convención, nosotros ya sabemos que hacia la derecha es positivo y hacia arriba es positivo, ¿verdad? Hacia la derecha, o sea, X positivo hacia la derecha, Y positivo hacia arriba. Eso es de lo que vimos en vectores, ¿verdad? Paso número 2 dice, a una lista de dichas propiedades, ¿verdad? Entonces es lo que yo les menciono, ¿verdad? Cuando nosotros nos dan un ejercicio, nos van a decir esta es la velocidad inicial, esta es la velocidad final, o esta es la aceleración, en tantos segundos pasa esto. Entonces tenemos que anotar cada uno de los datos que nosotros tenemos y también tenemos que anotar qué es lo que se nos pide. De esa manera, cuando nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos, podemos decidir qué ecuación de cinemática usar. Tercer paso dice, elija una o varias ecuaciones de la cinemática para la incógnita planteada. En muchos de los casos nosotros vamos a poder seleccionar una ecuación directamente para resolver, ¿verdad? Pero tal vez en algunos casos no se pueda resolver directamente con una, sino que por ejemplo yo tengo que primero resolver para el tiempo en una ecuación y después para la velocidad en otra, ¿verdad? Entonces a veces hay que hacer un poco más largos los pasos, pero eso va a ser propio, ¿verdad? De cada situación o de cada problema. Eso lo vamos a ir viendo con la práctica. Y por último, sustituir los datos en la ecuación y despejar, ¿verdad? Para la incógnita, para lo que nosotros queremos. Con esos 4 pasos deberíamos de tener suficiente para resolver los ejercicios. Entonces dice, parecen triviales, o sea, las cosas que se mencionan acá, pero son muy importantes y ayudan bastante al momento de resolver los ejercicios. Entonces vamos a hacer este ejemplo, ¿verdad? Dice, un auto acelera desde el reposo. Ojo, reposo. Esa es una palabra que vamos a escuchar muchas veces y ya voy a explicar qué significa reposo. Con una tasa constante de 2.0 metros sobre segundo. Entonces, fíjense bien, muchas veces no nos van a decir a nosotros directamente la aceleración es esto, la velocidad es esto, sino que a partir de las unidades yo tengo que saber qué es lo que se me está dando. Entonces, cuando a mí me dan metros sobre segundo al cuadrado, esa es unidad de aceleración. Entonces yo sé que eso es una aceleración durante ¿cuánto? 5 segundos. Como está en segundos, yo sé que esto obviamente es tiempo, ¿verdad? Entonces, me preguntan ¿qué rapidez tendrá al término de ese lapso? Y B, ¿qué distancia recorrerá en ese tiempo? Fíjense bien, ahorita la forma de cómo hacer esas preguntas puede ser un poco, ¿cómo les explico? Un poco tal vez maliciosa, pero no necesariamente de ese sentido, sino que si ustedes miran rapidez y miran distancia, tienen que recordar que no estamos hablando de desplazamiento, posición o velocidad, ¿verdad? En general no son lo mismo, pero resulta que en movimiento rectilíneo uniforme, siempre y cuando el objeto se mueva en la misma dirección,
o sea, si siempre va hacia adelante, ya voy a hacer un esquema para que comprendan esto. La distancia recorrida es lo mismo que el desplazamiento, ¿verdad? O que la posición final, si solo nos movemos en una dirección. Y la rapidez, si yo no cambio nunca de dirección de mi movimiento, ¿verdad? Si siempre voy hacia adelante, por ejemplo, o siempre voy hacia atrás, la rapidez al final termina siendo lo mismo que la velocidad en movimiento rectilíneo uniforme, siempre y cuando no haya un cambio de dirección. Entonces, ¿a qué me refiero con que ya les voy a mencionar? Imaginémonos esta situación, ¿verdad? Viene una persona, está en el origen, y esta persona se va a mover hacia la derecha, ¿verdad? Entonces mi posición inicial en X es 0, ¿verdad? Yo estoy en el 0. Y me empiezo a mover, y llego hasta acá. Si yo les pregunto, ¿cuál fue el desplazamiento de esa persona? Ustedes me dirían, bueno, posición final es 7, menos en X, ¿verdad? Menos posición inicial en X es 0. Entonces, ok, el desplazamiento total es 7 en X, ¿cierto? Y si yo les pregunto, ¿cuánto es la distancia que viajó esa persona? Bueno, ¿se movió cuánto? El movimiento simplemente fue en la misma dirección, ¿verdad? Si ustedes se fijaron cómo le hice yo con el mouse. Entonces se movió 7 metros, ¿verdad? O sea, termina siendo lo mismo lo que es la posición final, el desplazamiento y la distancia, siempre y cuando la persona empiece en el punto igual a 0, o sea, en mi punto inicial es igual a 0 y el movimiento fue en una sola dirección durante todo el viaje, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con la rapidez. O sea, si la velocidad siempre es hacia adelante, o sea, siempre, si yo no tengo un movimiento como que primero me voy para acá, después vengo yo de regreso y después me muevo para acá. Si yo no tengo un movimiento de esa forma, sino que yo tengo un movimiento, ok, solo voy para adelante, la rapidez y la velocidad es la misma. Entonces por eso en este ejercicio a mí me piden rapidez y distancia. ¿Por qué? Porque el auto solo va moviéndose hacia adelante, ¿verdad? Entonces terminan siendo la misma cosa. Y ya van a ver, eso se menciona acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos me dan a mí? Esto, metros sobre segundo cuadrado, entonces es aceleración. T es igual a 5 segundos, yo sé. Ahora, posición inicial, yo decido, aquí ellos ponen el esquema abajo, ¿verdad? Pero yo decido poner el carro en la posición 0. Entonces posición inicial usualmente, o sea, nosotros decidimos que sea 0, ¿verdad? Y el otro dato que nos dan, pero está más o menos por decir así escondido, es que un auto acelera desde el reposo. Cuando dicen el reposo es que el objeto inicialmente estaba parado. Entonces, si inicialmente está parado, no se está moviendo, es lo mismo que decir que la velocidad inicial es igual a 0. Eso le faltó aquí ponerlo en la sección de datos. Aquí tuvieron que haber puesto velocidad inicial igual a 0. Entonces, el movimiento se da de 0 a 5 segundos. O sea, que la velocidad en 5 segundos será la velocidad final. Elegimos velocidad final igual a velocidad inicial más A por T. ¿Por qué elijo esta yo? Porque, ¿qué es lo que me piden en el ejercicio? Rapidez o velocidad, porque ya discutimos que si van en la misma dirección es lo mismo, ¿verdad? Entonces me piden velocidad. Ok. ¿Y qué datos tengo yo? Aceleración, tiempo y posición inicial. Si yo, bueno, y además velocidad inicial porque sé que parte del reposo, ¿verdad? Si yo miro los datos que tengo y yo miro esta ecuación, yo lo que diría es, BF es lo que quiero encontrar, ok. Entonces, BI yo lo tengo, sí. A yo lo tengo también, T yo lo tengo. Entonces lo único que no tengo de esta ecuación es lo que yo quiero encontrar. Entonces fácilmente la puedo usar para resolver el ejercicio. Sustituyo los datos, ¿verdad? Velocidad final es igual a 0, velocidad inicial, más 2, que es la aceleración, por 5, que es el tiempo. Y esto me da 10 metros sobre segundo en X. Cabe mencionar que ellos ponen la dirección en la aceleración y en todo esto, ¿verdad? Pero cuando es movimiento rectilíneo uniforme, uno tiende, creo que si ustedes se van a su libro, en movimiento rectilíneo uniforme, uno tiende a no poner la dirección, sino que aquí le pongo B sub Fx, por ejemplo. ¿Por qué hacen esto? Porque si vamos en una sola línea recta, ¿verdad? Creo que no hay necesidad de estar diciendo que voy en X si yo sé que el movimiento es en línea recta, ¿verdad? Pero si ustedes desean lo ponen.
Y aquí lo dice, por lo tanto la rapidez es 10 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad y la rapidez, debido a que el movimiento es en la misma dirección, es el mismo. Luego me dicen B, para determinar la distancia recorrida encontraremos la posición final, en donde la magnitud de la posición final será la distancia recorrida. Y esto volvemos a lo que yo les mencioné acá, ¿verdad? Voy a moverme para abajo solo para hacer el ejemplo, ¿verdad? O sea, si vengo yo y tengo en la posición, creo que voy a tener que borrar estos para que se mire más fácil. Ok. Si yo empiezo desde x igual 0, ¿cierto? Y me empiezo a mover y después paro. Digamos que paré acá. Mi posición final es 6, ¿verdad? 6 en x. Y la distancia viajada es, bueno, la misma, ¿verdad? Yo solo hice un movimiento hacia acá. Entonces la distancia que yo viajé va a ser desde 0 a 6, vamos a 6 metros, ¿verdad? Entonces, posición final, en este caso, por la forma del movimiento, posición final y distancia es igual a 0. B es igual a, es lo mismo, perdón. Estaba pensando más adelante en un ejemplo que les puedo poner para que no se confundan estas cosas, ¿verdad? Entonces ese lo vamos a hacer cuando tengamos nuestra sesión de Zoom. ¿Ok? Entonces, repitiendo, ¿verdad? Si yo empiezo desde 0, me muevo siempre hacia adelante y termino en la posición 6. Y yo les pregunto, ¿cuál es mi posición final? 6. Si yo les pregunto, ¿cuál es la distancia que recorrió esta persona? También sería 6. Lo mismo para el caso del carro, ¿verdad? Entonces, el carro, la misma posición final que tenga, va a ser la misma, ¿cómo se llama? Distancia recorrida. Entonces dice, para determinar la distancia recorrida, encontraremos la posición final, en donde la magnitud de la posición final será la distancia recorrida en 5 segundos. Entonces tenemos que ver las ecuaciones de cinemática que nosotros tenemos y ver los datos que tenemos. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Posición final. Entonces aquí yo tengo, posición final no la tengo, pero es lo que yo quiero encontrar. Posición inicial sí la tengo, porque posición inicial va a ser igual a 0. Porque yo decido que es igual a 0, porque yo ahí puse mi sistema de referencia. Velocidad inicial, yo sé que es igual a 0 porque es un dato. El tiempo me lo dan. Aceleración me lo dan y tiempo me lo dan. Si se fijan, yo tengo todo en esta ecuación excepto la cosa que yo quiero encontrar. Entonces, como yo tengo todo en la ecuación menos lo que quiero encontrar, puedo usar esta ecuación para resolver el ejercicio, ¿verdad? Entonces, posición final es igual a posición inicial, que es 0, más velocidad inicial, que es 0, por 5, más un medio de la aceleración, que es 2 por 5 al cuadrado, que es el tiempo, ¿verdad? Si hacemos todo eso, dice que la posición final va a ser 25 en x. Y como yo sé que el objeto o el carro siempre se movió hacia adelante, entonces esa posición final es la distancia recorrida. ¿Ok? Aquí simplemente, si se fijan en la C, repitieron lo que es el mismo inciso, ¿verdad? Entonces ahí termina este ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio, ¿verdad? Este ejercicio es un poco diferente y tal vez ustedes sientan que algo que nosotros no hemos dado o que no se ha mencionado en el temario entre en juego, que es la conversión de unidades. Sin embargo, vamos a aquí explican un poco cómo es la conversión de unidades y recuerden que esta semana ustedes tienen laboratorio, ¿verdad? Y en el laboratorio hay una pequeña parte de la conversión de unidades. Entonces dice, un conductor de una camioneta va a 90 km por hora. Esas no son las unidades estándar, ¿verdad? Pero bueno, aplican los frenos y el vehículo desacelera. Eso hay que tomar en cuenta que dice desacelera. Recordemos nosotros, ¿verdad? Cuando yo les aplique la aceleración, si yo voy en un carro y en la carretera yo quiero rebasar a alguien, yo le meto el pie al acelerador y voy más rápido, cada vez más rápido, ¿verdad? Simplemente para hacer el rebaso. Pero ¿qué pasa si es una situación diferente? Digamos que yo voy manejando, yo quiero quiero llegar a pasarme el semáforo, pero se pone en rojo. Entonces tengo que bajar mi velocidad, ¿verdad? Entonces pongo el freno. Cuando pongo el freno empiezo a bajar mi velocidad. Entonces eso es una aceleración siempre, pero se suele decir desaceleración porque
estamos perdiendo velocidad, ¿verdad? Y eso se ve reflejado más adelante con un signo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, si estoy perdiendo aceleración, va en dirección contraria de la velocidad inicial que traía, ¿verdad? Entonces eso va a jugarse aquí en este signo negativo que vemos después. Dice entonces desacelera uniformemente a 6 metros sobre segundo. Fíjense que a mí solo me lo da positivo, pero como me dicen desacelera, yo sé que es opuesto a la velocidad en una distancia de 20 metros. ¿Qué rapidez en kilómetros por hora? Fíjense, en el ejercicio me dicen a mí que ellos lo quieren en kilómetros por hora. Tiene la camioneta al término de esta distancia y cuánto tiempo transcurre durante esos 20 metros que está frenando el objeto. Entonces dice, como podemos ver en la figura 8, el camión tiene una velocidad inicial y una aceleración, que en realidad el camión hace que el camión pare. Dice, según la discusión anterior, la aceleración nosotros sabemos que va en contra del movimiento, ¿verdad? Entonces se le llama desaceleración y se le pone este signo negativo en este caso, porque como la velocidad es positiva, entonces esta sería negativa. Si la velocidad fuera negativa y a mí me dicen que está desacelerando, entonces yo dejo este como positivo, porque ese es el signo de desaceleración, ¿verdad? Es contrario a la velocidad que lleva. ¿Ok? En este caso, como la velocidad es positiva, la desaceleración la ponemos como negativa. Y aquí está la figura, ¿verdad? Inicialmente el objeto tiene 90 km por hora hacia la derecha, entonces tiene una desaceleración, entonces es hacia la izquierda la aceleración, o sea que es negativa, ¿verdad? Lo que me preguntan es, después de 20 metros, ¿cuál es la velocidad final que tiene este objeto? O este carro, mejor dicho. Entonces fíjense bien, me lo piden en kilómetros por hora, entonces todo lo que no esté en kilómetros por hora, yo tengo que pasarlo, o bueno, en kilómetros y hora tengo que pasarlo a esa unidad. ¿Por qué? Para que se opere bien entre todo lo que nosotros tenemos, todo tiene que estar en las mismas unidades. Entonces, por ejemplo, esta es una aceleración, esta tiene que estar en kilómetros por hora cuadrado. Esta es una distancia, tiene que estar en kilómetros, ¿verdad? Entonces eso es lo que se hace al inicio, porque el ejercicio me lo exige, ¿verdad? Que esté en kilómetros por hora. Ustedes pueden trabajar en las unidades que ustedes quieran usualmente, pero en este caso el ejercicio me dice, yo la quiero en kilómetros por hora. Ok, entonces yo tengo velocidad inicial igual a 90 km por hora, esa ya está. Aceleración es negativo 6 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ocupamos hacer una conversión. Fíjense bien, yo para hacer una conversión lo que hago es, ok, negativo 6 metros sobre segundo cuadrado. ¿A qué quiero llegar yo? A kilómetros por abajo hora al cuadrado, ¿cierto? Entonces, para hacer la conversión, yo agarro, ok, ¿de dónde sacamos esto? Dirán ustedes. Eso lo van a ver, como yo les mencioné, que está en el capítulo 1 de su libro. Y también lo van a ver en el laboratorio. Pero sin embargo, yo les puedo mostrar aquí en el libro, lo tengo acá. Al inicio del libro, si no me equivoco, salen primero que todo estas cosas, que son los prefijos. Y salen algunos valores de conversiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso estamos en longitud, ¿verdad? Entonces dice aquí, un kilómetro es 10 a la 3 metros. Un kilómetro es 10 a la 3 metros. Entonces, si volvemos al ejercicio, yo aquí tengo un kilómetro sobre 1000 metros. 1000 y 10 a la 3 son lo mismo, ¿verdad? Entonces, ustedes lo pueden hacer en la calculadora. Si ustedes ponen 10 a la 3, les va a dar 1000. Entonces, lo que nos preguntamos es, yo sé que un kilómetro, según el libro, ¿dónde tengo esto? Yo sé que un kilómetro es 10 a la 3 metros, ¿ok? En este caso yo tengo metros y quiero pasar a kilómetros. Entonces, metros está arriba, ¿cierto? Entonces, el factor de conversión, un kilómetro igual a 10 a la 3 metros, o 1000 metros, yo lo uso de tal forma de que, como aquí metros tengo arriba, tengo que cancelar esa M, ¿verdad? Entonces pongo abajo los 1000 metros y de abajo el 1 kilómetro. Luego, ¿qué es la otra cosa que yo tengo que cancelar? Ok, segundos al cuadrado. Entonces, en tiempo debería de salir esta. No sé si salen, aquí está. En tiempo, yo sé que una hora es 3600 segundos. ¿Ok? Una hora es 3600 segundos. Entonces, cuando yo multiplico esto acá, abajo tengo segundos al cuadrado. Entonces, arriba ocupo segundos al cuadrado para cancelar.
Entonces multiplico por 3600, que es el factor de conversión, pero al cuadrado, ¿verdad? Porque este está al cuadrado. Entonces segundos al cuadrado. Y abajo, una hora al cuadrado. Hago esta operación y lo que obtengo es negativo 77.760 kilómetros por hora al cuadrado. ¿Por qué? Esta m se cancela con esta m, me queda kilómetros arriba, y este segundo cuadrado se cancela con este segundo cuadrado, me queda hora cuadrado abajo. Aquí repiten esto, ¿verdad? Esto es un error, o sea, no debería de ir. Lo que sí debería de ir es cómo pasar los 20 metros. Se hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Yo tendría 20 metros. Entonces, ¿cuál es la que yo quiero eliminar? Metros. Entonces le multiplico 1 kilómetro sobre 1000. Y eso me da 20 sobre 1000, me da 0.02, que es el valor que ellos utilizan acá. 0.02 kilómetros, ¿ok? Entonces dice, utilizando las 4 ecuaciones de cinemática, nosotros tenemos que, bueno, yo tengo velocidad, yo tengo posición inicial, yo tengo velocidad inicial, ¿sí? Tengo la posición final porque me dice que desaceleramos por 20 metros, que ya hicimos la conversión a 0.02 kilómetros. Y lo que yo ocupo es la velocidad final, ¿ok? Entonces utilizo esta ecuación de cinemática. Si se fijan, BF cuadrado es igual a BI, que lo tengo, más 2 por A, que lo tengo, por RF. Este triángulo se fue ahí por equivocación. RF menos RI, que también los tengo, ¿verdad? Entonces sustituimos y yo tengo que BF cuadrado es 90 cuadrado más 2 veces por la aceleración por 2 menos 0, ¿verdad? Entonces ya de este punto en adelante depende de cómo a ustedes les gusta hacer el orden en las calculadoras. Nosotros podemos hacer primero esto, ¿verdad? 90 cuadrado, y o sea, primero hacer toda esta suma y después aplicarle la raíz. Sin embargo, en el campus lo ponen en este orden, ¿verdad? O sea, BF es igual a raíz de 90 kilómetros al cuadrado, 90 kilómetros por hora al cuadrado más 2 por la aceleración por 0.02 menos 0, menos 0, perdón. Entonces, ¿por qué raíz, verdad? Porque como este BF cuadrado, yo ocupo lo que ocupo es BF, ¿verdad? Entonces saco la raíz cuadrada para despejar, ¿verdad? Entonces, si hacemos las operaciones, esto me da raíz de 8100 menos 3110. Si ustedes hacen esto, les debería dar BF igual a 70.6 kilómetros por hora. ¿Ok? Luego me piden a mí que cuánto tiempo transcurrió. Entonces ocupo otra ecuación de cinemática. Entonces voy yo a esta. BF ya lo tengo porque lo obtuve en el inciso anterior. BI ya lo tengo porque me lo da el ejercicio. Aceleración ya lo tengo porque me lo da el ejercicio. Tiempo es lo que yo quiero encontrar. Entonces ahora, si se fijan, todas las que hicimos anteriores estaban directas. En esta no está directo, ¿verdad? Primero vamos a hacer el despeje. Ellos hacen aquí el despeje de un solo. ¿Cómo hacemos el despeje? Nosotros queremos dejar solo el tiempo, ¿verdad? Entonces el tiempo está multiplicado por la aceleración y está sumado por esto. Lo primero que tenemos que hacer entonces es dejar solo esto. O sea, dejar solo aceleración por tiempo. Entonces, velocidad inicial está sumando, pasa restando, y luego paso a dividir la aceleración, ¿verdad? De nuevo, esto ustedes deberían de tener práctica haciendo los despejes, pero en la primera práctica de laboratorio hay bastante trabajo de despejes para que ustedes practiquen, ¿verdad? Entonces, hacemos este despeje, me queda tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Luego sustituyo los datos que ya tengo y que me da a mí que esto es 2.5 por 10 a la menos 4 horas, ¿verdad? Aquí hacen la conversión de nuevo a segundos, ¿verdad? Esto no es necesario, sinceramente el ejercicio nos pidió que trabajáramos en kilómetros por hora, entonces lo podemos dejar en horas, pero simplemente es para que miremos un número que le entendemos un poco más, ¿verdad? 2.5 por 10 a la menos 4 horas para despejar, para convertir horas a segundos. Entonces yo sé que en una hora hay 3600 segundos. Pongo la hora abajo porque quiero cancelar la hora y pongo los 3600 segundos arriba porque es lo que yo quiero que me quede al final. Entonces eso me da 0.98 segundos. El siguiente ejemplo no tiene un esquema, entonces ese esquema lo dibujé yo.
El siguiente ejemplo dice: una piedra golpea el piso con una rapidez de 10 metros sobre segundo y deja un agujero de 25 centímetros de profundidad. ¿Qué magnitud tuvo su desaceleración, verdad? O sea, o qué magnitud tuvo la aceleración. Entonces, a mí lo que me dan es la rapidez con la que golpea el piso, eso sería la rapidez inicial. El agujero es de 25 centímetros de profundidad, esto sería entonces la posición final, ¿verdad? Y aquí faltó en el campo poner el esquema, ¿verdad? Pero ese, como les repito, ese lo hice yo, ¿verdad? Esa sería la situación que nosotros tenemos. Una pelota está cayendo, la pelota golpea el piso con una velocidad de 10 metros sobre segundo, y después de golpear el piso, imaginemos que el piso fuera algo blando, ¿verdad? Entonces esta sigue cayendo y hace un agujero que tiene 25 centímetros de profundidad. Entonces nosotros aquí es a donde tendríamos que hacer lo que es nuestro sistema de referencia, ¿verdad? Entonces yo pondría con este, creo que sí. Vamos a ver, solo ocupo cambiar el color acá. Entonces yo pongo aquí mi sistema de referencia, ¿cierto? X, Y esta es mi posición inicial, ¿cierto? Yo siempre hago esto para que mi posición inicial sea igual a ¿cuánto? A 0, ¿verdad? Y luego esta distancia que bajó la pelota va a ser igual a 25 centímetros, ¿verdad? Entonces es necesario siempre hacer este tipo de esquemas, ¿verdad? Fíjense que a mí no me dice el ejercicio si la pelota paró, pero nosotros podemos intuirlo, ¿verdad? Que al final aquí la pelota ya se detuvo, ¿verdad? Entonces velocidad final también la podemos poner igual a 0 como otro dato. ¿Y qué es lo que me pide a mí? ¿Cuál es esa aceleración, ¿verdad? Entonces, volviendo al ejercicio, lo que nosotros tenemos es, como les digo, ¿verdad? Notemos que el ejercicio no dice literalmente la pelota se detuvo, pero es algo que simplemente por el contexto de lo que está acá nosotros lo podemos intuir, ¿verdad? Entonces dice: cuando la piedra golpea el piso disminuyó su velocidad debido a que aparta de su lugar una cantidad de la tierra, ¿verdad? Esto simplemente es el relato. Esto es lo importante. Notemos que la distancia que recorre la piedra corresponde a la profundidad, que es lo que yo les dibujé, y que la velocidad de final va a ser 0, ¿verdad? O sea, porque ahí se detuvo la piedra, o sea, ahí el agujero tiene esa profundidad, no siguió bajando, no siguió haciendo más grande el agujero, ¿verdad? Entonces los datos que nosotros tenemos son: velocidad inicial es igual a 10 metros sobre segundo, que es lo que me dan a mí. Posición inicial es igual a 0, porque nosotros así lo decidimos. Posición final es igual a 25 centímetros, pero recuerden que tenemos que pasarlo todo a las mismas unidades. Entonces, ¿a qué unidades lo paso yo? Si el ejercicio no me dice, pues pasémoslo a las unidades estándar. De nuevo nos podemos ir a lo que es el libro y ustedes se van acá en longitud. Yo tengo que 1 centímetro es 10 a la 2 metros, o 1 centímetro es aquí no es 10 a la 2, es 10 a la menos 2, solo que no se logra ver. Voy a hacer el zoom. Sí, no se logra ver muy bien, pero aquí es un negativo, ¿verdad? 1 centímetro es 10 a la menos 2 metros. Entonces, 10 a la menos 2, ellos aquí hacen diferente la conversión, ¿verdad? Ustedes pueden ir a otras tablas. Eso es lo mismo que decir que 1 metro es igual a 10 centímetros, ¿verdad? Pero ustedes pueden usar la conversión del libro, ¿verdad? 1 centímetro abajo y 10 a la menos 2 arriba, y les va a dar exactamente esto mismo, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos así? Porque lo que queremos cancelar es centímetros, y por eso centímetros va abajo y metros arriba. Velocidad final igual a 0, ¿verdad? Luego tengo que resolver para la aceleración. Entonces yo voy a todas las ecuaciones de cinemática, y fíjense bien, este ejercicio no me menciona nunca a mí el tiempo, ¿cierto? Como no me menciona el tiempo, entonces yo me debería de ir a una de las ecuaciones en las cuales no aparece el tiempo, porque no lo tengo, ¿verdad? Entonces una de esas es esta, ¿verdad? Y si nosotros miramos acá, velocidad final yo la tengo, velocidad inicial yo la tengo, aceleración es lo que quiero encontrar.
posición final y posición inicial yo las tengo, entonces puedo despejar para la aceleración de acá, ¿verdad? Entonces aquí simplemente se sustituyen los números, 0 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 2 veces a por 0.25 menos 0, y luego despejan para a. El despeje de nuevo se hace de la misma forma, ¿verdad? Este está sumándole, entonces paso primero restando y luego paso dividiendo este 2 y este 0.25, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. A igual a 0 menos 10 sobre 2 por 0.25. Y esta aceleración me da negativo 200 metros sobre segundo. ¿Tiene sentido? Sí, ¿verdad? La velocidad inicial yo la puse positiva y yo sé que esta es una desaceleración y termina con el signo negativo, que es opuesto a la velocidad inicial, ¿verdad? Entonces, esta es una lista de ejemplos, ¿verdad? Que es de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hay un caso específico de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que es la caída libre. ¿Y qué es lo que pasa con la caída libre? Ustedes saben, si nosotros cualquier objeto lo dejamos caer o lo soltamos, ¿verdad? Este empieza a caer. ¿Debido a qué? Debido a la fuerza de la gravedad que ejerce la Tierra sobre el objeto. Y aquí les dan un poco de historia acerca de esta... de cómo se obtuvo el valor, ¿verdad? Pero se obtuvo que en general, o sea, nosotros podemos decir que la aceleración de la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y esta siempre va a ir hacia abajo, ¿verdad? Porque siempre los objetos, si nosotros los soltamos, la dirección en la que agarran es, si nosotros los soltamos, están en reposo, ¿verdad? Entonces, al soltarlo, empiezan a acelerar. ¿Y en qué dirección aceleran? Hacia abajo, ¿verdad? Entonces la aceleración de la gravedad es 9.81 hacia abajo. Aquí ponen G igual a 9.81, pero fíjense bien que según el sistema de referencia que nosotros usualmente trabajamos, que es positivo a la derecha y positivo hacia arriba, en realidad G es igual a negativo 9.81, ¿verdad? Y cuando nosotros resolvamos ejercicios, vamos a ver que ese negativo no necesariamente significa una desaceleración, sino que, ok, si un objeto está cayendo, tiene una velocidad negativa, ¿verdad? Entonces la velocidad negativa y la aceleración negativa van en la misma dirección, entonces no es una desaceleración. Ahora, si un objeto se va moviendo hacia arriba, tiene una velocidad positiva. Velocidad positiva y aceleración negativa significaría ahí sí una desaceleración. Entonces depende del ejercicio específico que nosotros tengamos. Entonces, si se fijan bien, la caída libre simplemente, eso es lo que mencionan acá, es un caso específico, ¿verdad? De lo que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con la peculiaridad, ¿verdad? De que la aceleración nosotros le vamos a llamar G y ya sabemos que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado o negativo, ¿verdad? De eso ahí lo vamos a ver cuando resolvamos los ejercicios, que va a ser negativo, ¿verdad? Si nosotros ponemos el sistema de referencia usual, ¿verdad? Entonces, yo obtengo lo que es, o sea, las mismas 4 ecuaciones de cinemática, simplemente que ahora tengo G en vez de aceleración, ¿verdad? Esto en el caso de caída libre. Entonces hay un último, o creo que 2 ejemplos, ¿verdad? Sí, hay 2 ejemplos de caída libre que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Dice, un niño lanza una piedra verticalmente hacia arriba. Eso es importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos en qué dirección va la piedra. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros le damos un signo a esta, ¿verdad? Entonces un niño lanza la piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad o rapidez inicial de 10 metros sobre segundo. ¿Qué altura máxima alcanzará la piedra antes de descender, ¿verdad? Entonces, ustedes saben, aquí falta, o no sé si se menciona en este texto de acá, cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, este se va moviendo hacia arriba y después llega un punto en el cual el objeto vuelve a caer, ¿verdad? Entonces el punto máximo donde llega el objeto tiene una velocidad igual a 0 y luego el objeto pues empieza a acelerar hacia abajo de nuevo, ¿verdad? Entonces
nosotros estamos analizando ahorita solo la primera parte del viaje, ¿verdad? Cuando el muchacho lanza la piedra y esta llega hasta el punto máximo. Entonces la figura que ellos nos ponen acá, ¿verdad? Ponemos nosotros el sistema de tal forma de que la piedra está en y igual a 0, ¿verdad? Como posición inicial en 0, ¿verdad? El movimiento es vertical, no horizontal. Entonces, lo que nos importa es la posición en y, ¿verdad? Entonces, la posición en y inicial es igual a 0. Tiene una velocidad inicial positiva de 10 metros sobre segundo, lo que significa que la aceleración, como estamos diciendo, positivo hacia arriba, ¿verdad? La aceleración g es negativo 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Cuando la piedra llega a su punto máximo, ya les dije yo, ok, la velocidad es igual a 0, ¿verdad? Entonces velocidad final va a ser igual a 0, que es otro de los datos que el ejercicio, es uno de los datos que el ejercicio no nos da directamente, ¿verdad? Entonces tomando esto en cuenta, ¿verdad? Velocidad inicial igual a 10 metros sobre segundo, velocidad final es igual a 0, posición inicial es igual a 0, y aceleración es igual a g, que es igual a negativo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Con esto después nosotros agarramos la ecuación que más nos conviene, que en este caso es esta, ¿verdad? Y despejamos para lo que se nos pide, que en este caso es posición o altura máxima, ¿verdad? La altura sería ¿qué? Una posición, ¿verdad? La posición final. Entonces, sustituyen los valores, velocidad final igual a 0, velocidad inicial igual a 10, aceleración es negativo 9.8 y a la posición final le llaman h de altura en inglés, ¿verdad? Y luego se hace el despeje, ¿verdad? Pasamos primero esto restando y luego pasamos esto dividiendo, ¿verdad? Si es bien, menos 10 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por negativo 9.8. Y con esto me da una, si ustedes hacen esto en su calculadora, ¿verdad? 10 entre 2 por 9.8 debería darle 5.1. Y voy a sacar yo aquí la calculadora solo para que ustedes se fijen en algo, ¿verdad? Porque muchas veces en esto se cometen errores que terminan costando bastante, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer esto de acá, ¿verdad? Lo que sale ahí es negativo 10, perdón, negativo, el negativo afuera del paréntesis, ¿verdad? 10 al 10 al, esto se aquí 10 al cuadrado. Y esto es lo que ustedes harían usualmente. Entre 2 por menos, hasta le voy a poner el otro paréntesis, por menos 9.81. Esto es lo que ustedes harían, o creo yo, usualmente cuando usan la calculadora y le dan igual. Y esto me da 490.5, diferente a la respuesta que sale acá, ¿verdad? Entonces ustedes preguntan, ¿por qué me salió mal? Fíjense bien lo que yo puse en la calculadora, ¿verdad? Cuando ustedes ponen negativo 10 y solo ponen entre 2 por 9.81, lo que la calculadora está leyendo es negativo 10 al cuadrado entre 2 y después le multiplico 9.81. No está leyendo esto, ¿verdad? Entonces, la forma correcta de hacer esto sería, ok, la parte de arriba, después, ¿entre qué? Entre todo lo que está abajo. Entonces abro un paréntesis y pongo después pongo todo lo que está abajo. 2 por negativo 9.81. Cierro el paréntesis y cierro el otro paréntesis. De ahí sí le estoy diciendo que es menos 10 al cuadrado entre todo lo que está dentro de este paréntesis, que es 2 por 9.81. Y me da 5.096. Ellos pusieron acá 5.1, es el redondeo, ¿verdad? Pero es técnicamente. Entonces, desde ahorita les vengo, o por eso, de hecho por eso descargué esta aplicación que simula la calculadora, para que ustedes miren a dónde usualmente se cometen esos errores de calculadora, ¿verdad? Entonces está simplemente en el uso de la calculadora. Esta sería la altura. Dice, si el niño lanza la piedra desde el nivel del suelo, entonces esta va a subir 5.1 metros antes de volver a bajar a la tierra, ¿verdad? Y hay un último ejemplo, ¿verdad? Que dice, una piedra se lanza verticalmente hacia abajo. Si se fijan, es una situación similar, pero en vez de lanzar la piedra hacia arriba, ahora nosotros estamos lanzándolo hacia abajo.
Dice desde una altura de 60 metros. ¿Qué distancia recorre la piedra? 2 segundos después de que se lanzó. Y la segunda es qué velocidad tiene justo antes de chocar al suelo. Entonces en este caso nosotros ocupamos traer un nuevo otra figura de nuevo, porque esta no sale en el campo. Entonces esta es la nueva figura que nosotros tenemos acá. Fíjense bien, lo que me da el ejercicio es que desde 60 metros de altura, ¿verdad? Por eso dibujé como un edificio acá, ¿verdad? Esta va a ser nuestra posición inicial, 60 metros de altura. Si nosotros ponemos el sistema de referencia aquí abajo, aquí abajo, ¿verdad? Si yo pongo el sistema de referencia aquí abajo, Y inicial es 60 metros de altura, ¿verdad? Sin embargo, bueno, o así es como lo trabaja, perdón, el ejemplo, ¿verdad? Ponemos el sistema de referencia en el piso y la posición inicial ya no es 0, sino que la posición inicial es 60, ¿verdad? Luego, velocidad inicial es 12 metros sobre segundo. Fíjense bien, pero ¿qué pasa? Si yo defino positivo, que es lo que siempre hacemos, ¿verdad? Hacia arriba, entonces esta velocidad inicial no es 12 directamente, sino que es menos 12. Y eso es lo que hacen aquí en el ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué ponen menos 12? Porque positivo es hacia arriba, ¿verdad? Y la pelota se está moviendo o yo la lanzo directamente hacia abajo. Entonces no es directamente esto 12 que me da el ejercicio, sino menos 12. Tiempo siempre va a ser positivo y a mí lo que me piden es cuál es esa posición final después de 2 segundos, ¿verdad? Ese es el primer inciso. Entonces lo que me dan es posición inicial, velocidad inicial es menos 12 y la aceleración no me la dan, ¿verdad? Pero como yo sé que es caída libre, yo sé que A es igual a G, que es igual a negativo 9.8. De nuevo, si nos vamos a la figura, el sistema de referencia yo sé que positivo es hacia arriba, pero G siempre es hacia abajo, ¿verdad? Entonces G es igual a 9, negativo, ¿verdad? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, entonces ok, que es lo primero que nos piden, la distancia que recorre la piedra en esos 2 segundos, ¿verdad? Entonces me voy a una ecuación. Yo quiero posición final, posición inicial la tengo, velocidad inicial la tengo, tiempo lo tengo, aceleración también la tengo y tiempo lo tengo. Entonces si se fijan, tengo todo esto menos lo que yo quiero encontrar, entonces es una ecuación útil para mí en este caso. Entonces posición final es igual a posición inicial, que es 60, que ya lo mencionamos, más velocidad inicial, que es negativo 12, por el tiempo, que es 2, más un medio de la aceleración, que es 9.81, por el tiempo al cuadrado, o 2 al cuadrado. Si ustedes hacen esta operación en la calculadora, yo ya la cerré, pero sería, o le daría 16.38. De hecho, yo les digo siempre, estos ejercicios, ¿verdad? Yo se los estoy explicando acá, pero ustedes hagan la operación en la calculadora, ¿verdad? Porque si ustedes solo lo toman como dado, después cuando les toca hacer un ejercicio por primera vez, usan la calculadora sin saber si están cometiendo errores, ¿verdad? Entonces es necesario que ustedes empiecen a practicar con la calculadora, ¿verdad? Entonces después de 2 segundos, la piedra tiene una altura de 16.38. Eso es lo que me está diciendo esto, ¿verdad? El segundo inciso lo que me pide es qué velocidad tiene justo antes de chocar al suelo, ¿ok? Entonces si volvemos al esquema, me preguntan cuál es la velocidad acá. Entonces ahora, si se fijan, esta posición que yo acabo de encontrar es para el inciso 1. Para el inciso 2 lo que me están diciendo es qué velocidad tiene justo antes de que pegue el suelo, o qué velocidad tiene cuando mi posición final es igual a 0, ¿ok? Porque en el inciso 1 y el inciso 2 son separados, ¿verdad? Entonces en el inciso 1 mi posición final es después de 2 segundos. El inciso 2, mi posición final, yo sé que es 0, ¿verdad? Entonces, con esto simplemente de nuevo busco cuál es la ecuación que mejor me sirve, ¿verdad? Que en este caso es esta, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por
Posición final menos posición inicial. ¿Por qué es esta? Porque velocidad final es lo que quiero encontrar, velocidad inicial es lo que yo tengo, aceleración, como es caída libre, yo sé que es g igual a negativo 9.81, posición final y posición inicial yo las tengo, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, simplemente después hago mi despeje para BF, sustituyo los datos, menos 12 al cuadrado, más 2 por 9.81 por 0 menos 60, esto me da esto y saco la raíz cuadrada, me da 36.4 metros sobre segundo, ¿verdad? Esa sería la velocidad justo antes de que la piedra golpee el suelo, ¿verdad? Entonces dice, la velocidad justo antes de chocar contra el suelo es 36.4 metros sobre segundo en dirección hacia abajo, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Es necesario rectificarlo, ¿verdad? Decir hacia abajo. Entonces, ese es el último ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a hacer más ejemplos el día jueves en Zoom. En teoría, con estos ejemplos ustedes ya deberían de tener una idea, ¿verdad? O por lo menos, si no manejan el tema con toda la propiedad, por lo menos ya deben de saber en qué puntos o a qué cosas ustedes no le entienden tanto, para que el jueves, en el día que hagamos repaso y ejercicios, ustedes vengan con preguntas, ¿verdad? Entonces, les repito, el día de mañana hay una actividad, y la actividad es un cuestionario teórico, ¿verdad? Son como 40 preguntas, pero son verdadero o falso, ¿verdad? Entonces no debería de ser tan complicado. Espero que les vaya a servir bastante de ayuda a esto. Les recomiendo que lo miren antes del jueves, porque el jueves vamos a ir directo a un repaso y a más ejercicios.